a la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, senadora Beltrán de Heredia. Sí. Eskerrik asko, presidente Jauna. Bueno, vamos a ver si bajamos un poco el tono y los ánimos también se van calmando. Hoy mismo, una semana después de que fuera calificada la propuesta del Partido Popular de modificación del reglamento de la Cámara, hoy mismo, como digo, concluiremos el trámite de aprobación en este pleno convocado exclusivamente con este único punto del día, como digo, para su aprobación y entrada inmediata en vigor. Esto es lo que se llama una reforma express, aunque para ello, valiéndose de la mayoría de la mesa, hayan tenido que estrujar y estirar el propio reglamento a su conveniencia. Y digo estrujar y estirar porque, haciendo una interpretación a veces extensiva, cuando se trata de justificar que la Junta de Portavoces ha sido oída como es preceptivo antes de incluir la toma en consideración para debate, y simultáneamente hacen una lectura absolutamente restrictiva cuando se trata de interpretar los plazos de tramitación para las aportaciones de los grupos parlamentarios. Esto es lo que se dice vulgarmente aplicar la ley del embudo. Señorías, el reglamento adquiere una especial trascendencia en cuanto a que sirve para establecer las reglas de juego parlamentario y ordenar la vida interna de la Cámara. Así lo entendió el propio constituyente, queriendo concitar unos especiales niveles de acuerdo o consenso, tanto para la aprobación del reglamento como para su reforma, puesto que requiere la mayoría absoluta. Así se expresa en el artículo 71.1 de la Constitución española. Pero es verdad que las prisas mandan y la velocidad la impone única y exclusivamente el interés del Partido Popular. Un interés que, en modo alguno, se sustenta en favorecer una mayor calidad de la función legislativa, ni por darle una mayor autonomía al Senado, ni reforzar siquiera sus funciones, y tampoco por mejorar la participación de los grupos parlamentarios, que, por cierto, no han buscado con nosotros ningún tipo de acercamiento para apoyar esta propuesta. Bien, al contrario, han ninguneado a el resto de los grupos parlamentarios desde el minuto primero en que se comenzó con la tramitación de esta iniciativa. Lo que le mueve al Partido Popular no es ni el bien de España ni el bien del Senado, es única y exclusivamente su interés. No es un interés constructivo, por mucho que quieran justificarlo aquí. La finalidad primera y última que tiene el Partido Popular es dificultar la gobernabilidad de España. No hay otra. Todo lo contrario de lo que sería esperable de un partido de Estado, de, no sé, una mala interpretación de lo que es el ejercicio de la oposición, porque no terminan de digerir que son eso, un partido en la oposición. Y son un partido en la oposición porque no han concitado los apoyos suficientes para poder gobernar. El Partido Popular utiliza el Senado, utiliza esta Cámara como una trinchera contra el Gobierno para tratar de compensar la debilidad que tiene en el Congreso. Y saben que las trincheras sirven para parapetarse, pero también impiden avanzar. Por eso, mi recomendación es que abandonen las trincheras y empiecen a caminar hacia el entendimiento. A nadie se le oculta que las prisas en la modificación del reglamento, como decía, son el afán por dilatar la tramitación de la ley de amnistía. Pero también deja bien a las claras cuál es su intencionalidad, que no es otra que ralentizar cualquier iniciativa legislativa que pueda provenir del Congreso y sea declarada de urgencia. Y tampoco se nos escapa que, valiéndose de su mayoría absoluta, sin buscar acuerdos con el resto de los grupos, porque no los necesitan, es claro, podían aprobar una reforma reglamentaria artículo a artículo en función de sus particulares, puntuales y exclusivos intereses políticos, como se deriva también de esta enmienda o autoenmienda que han planteado para regular la comparecencia del presidente y del resto de los miembros del Gobierno en sesión plenaria.
Y esta forma de proceder, como les decía la semana pasada, no es nada más que una demostración del absolutismo con el que ejercen la mayoría absoluta de la que disponen en este Senado. Es una práctica que, desde nuestro punto de vista, es errónea, es contraria a los principios que deben imperar en toda democracia parlamentaria y es una clara instrumentalización del Senado en favor de sus intereses. En la actividad parlamentaria, y alguien lo ha comentado también, es importante el fondo, pero son también importantes las formas. Señorías, el Grupo Vasco no va a apoyar la propuesta, por supuesto, de reforma del reglamento, ni tampoco su enmienda, porque, en nuestra opinión, el procedimiento que se ha seguido para esta tramitación, y ya lo he dicho tanto la semana pasada en la toma en consideración como en la propia comisión, el procedimiento que se ha seguido está viciado en origen. Se incumple el artículo 71.1 del reglamento, puesto que no cabe deducirse que la Junta de Portavoces hubiera sido oída para la toma en consideración de la iniciativa, para incluir esta iniciativa en el orden del día del Pleno, puesto que fue calificada con posterioridad, calificada y admitida por la Mesa con posterioridad a la celebración de la Junta de Portavoces. Fíjate, algo tan claro como eso. En segundo lugar, la toma en consideración de la propuesta de reforma se sometió a debate en la sesión plenaria convocada para el mismo día en el que la Mesa admitía a trámite la iniciativa, incumpliendo el artículo 108.3 del reglamento, que expresa, y lo voy a repetir una vez más, que, cumplido el plazo dispuesto por el presidente, la proposición o proposiciones de ley presentadas hasta ese momento se incluirán en el orden del día de alguna de las siguientes sesiones plenarias a efectos de la toma en consideración, lo que, en nuestra opinión, excluye indubitadamente la sesión plenaria convocada para el mismo día. Y, en ese afán de estrangular los plazos, la Mesa estableció el plazo de un día para la presentación de propuestas alternativas, que ciertamente está dentro del arco de los 15 días que establece el artículo 108.2 del reglamento, pero que, curiosamente, es significativamente menor incluso a los 4 días que dispone el artículo 135.1 para la tramitación del procedimiento por el procedimiento de urgencia. Tan es así que estábamos conociendo las propuestas alternativas al tiempo que estábamos debatiendo la iniciativa. Díganme si eso no es un atropello a la igualdad de trato del resto de los grupos de esta Cámara. Y díganme dónde queda el artículo 9.2 de la Constitución. Esa Constitución que ustedes se la saben de memoria, pero que luego se les olvida a la hora de aplicarla y ponerla en práctica. Y entendemos que no cabe tampoco aducir los usos parlamentarios como justificación y soporte de estas decisiones de la Mesa, porque, si bien, y así lo reconoce el Tribunal Constitucional, los usos han constituido y constituyen un importante instrumento normativo dentro de lo que es el ámbito de organización y funcionamiento de las cámaras, también señala el Tribunal Constitucional que los usos parlamentarios son eficaces para la regulación del modo y ejercicio de los derechos y facultades parlamentarias, siempre que no restrinjan las facultades reconocidas en la norma ni entren en contradicción con el derecho escrito. Si la aplicación de la norma escrita queda al arbitrio de la Mesa o del presidente del Senado, nunca tendremos la certeza, como es este caso, sobre qué estamos jugando, y se produce una absoluta y temeraria inseguridad jurídica. Señorías, la mayoría absoluta no les da la impunidad ni supone una llave para hacer y decidir lo que a uno le convenga en cada momento. El principio de legalidad, consagrado, entre otros, en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, es el principio jurídico que sustenta el Estado de Derecho, y ningún poder público, tampoco los órganos del Senado, pueden resolver en contradicción a la ley y a las normas. Y la tramitación de esta reforma del reglamento no ha respetado el procedimiento reglamentario, incumple el principio de seguridad jurídica y de igualdad de trato, vulnera el principio constitucional de la jerarquía normativa que establece el artículo 9.3 de la Carta Magna, por lo que consideramos que, ante esta
decisión, y esta decisión puede incurrir en una nulidad de pleno derecho. Pero es que además, yendo al fondo, y voy a ser muy breve, el artículo 90.3 de la Constitución ya establece y deja bien a las claras que cuando habla de proyectos se está derivando que nos estamos refiriendo a proyectos de ley y también a proposiciones de ley. Pero es que además también deja clara la preeminencia del Congreso, y lo deja la Constitución, la preeminencia del Congreso a la hora, voy terminando, presidente, a la hora de calificar la urgencia de una iniciativa. Lo deja en manos del Congreso y también del Gobierno. Y voy terminando porque, en el pleno anterior decía el portavoz del Partido Popular que la reforma planteada no es una ocurrencia, que es fruto de una propuesta trabajada. Pero, mire, es tan poco creíble como demuestra el que hayan presentado esta autoenmienda para regular la comparecencia del Gobierno y los ministros y ministras, simplemente porque deriva de la negativa a comparecer en la sesión plenaria anterior, asiéndose a que faltaba concreción reglamentaria. Ustedes, señores del Partido Popular, no están pretendiendo fortalecer el papel del Senado ni favorecer el trabajo de los senadores y senadoras para mejorar la calidad legislativa. La modificación que ustedes plantean en el reglamento, señoría, acabo ya, responde simple y llanamente a espurios intereses partidistas. Y en este juego, desde luego, no van a encontrar al Grupo Vasco. Muchas gracias. Gracias, señoría.